A ver, ¿te ha pasado que estás grabando en un lugar con poca luz, tu toma está muy oscura y no sabes si subirle al ISO, ajustar la ganancia o simplemente prender una lámpara? Bueno, pues en este video te voy a explicar qué chingados son el ISO y la ganancia, cómo funcionan, cómo afectan tu imagen y cuándo sí conviene usarlos y cuándo es mejor de plano ni moverle y dejarlos como están. Así que si por fin te decidiste a hacerme caso y dejar ya de grabar en automático, con lo que vas a aprender en este episodio de la serie Domina tu cámara de Filmmaker Express, te vas a ahorrar muchísimos errores. Mira, el ISO es básicamente manipular de manera artificial qué tan brillante o iluminada parece o se captura la escena desde el sensor de tu cámara. Entre más alto es el número ISO, más brillante o iluminada va a ser capturada tu escena. Esto viene de los tiempos del rollo, de las cintas, cuando las cámaras utilizaban cartuchos de película de ASA 100, ASA 400. Bueno, pues esos rollos y esos números son el origen del ISO. Dependiendo qué tan sensible a la luz eran las películas, era el número ISO o ASA que se le asignaba. Las películas de ISO alto servían para lugares oscuros porque dejaban pasar más luz, pero la imagen salía como granulada. Y al contrario, las películas de ISO bajo eran las más adecuadas para escenas en exteriores o para espacios muy bien iluminados porque eran las menos sensibles a la luz. Hoy en las cámaras digitales, en lugar de ponerles un rollo de ISO, pues obviamente ya no, de ISO alto o ISO bajo, las cámaras tienen un switch o un menú, dependiendo de la cámara que vayas a utilizar, y va cambiando el ISO. Y al cambiar de uno al otro, lo que estás haciendo es irle aumentando el voltaje al sensor para que sea más sensible a la luz. Haz de cuenta que con cada subida de ISO le estás metiendo un tarponazo de chochos al sensor, le das un llegue de electricidad y este se pone así intenso, así de ¡órale! Y entonces, con ese llegue extra de corriente, la imagen se aclara, pero también va a empezar a aparecer ruido en la imagen. Y por ruido no nos referimos a una cuestión auditiva. En el mundo del video, en la industria audiovisual, el ruido son esos artefactos digitales que parecen como arañitas y que van apareciendo y se mueven por toda la pantalla. Además de que también con un ISO alto puedes perder la calidad del color, el detalle y el contraste. Incluso se va a ver ese típico look como caserón, sin esa textura profesional. O sea, como para hacer una analogía, subir el ISO es como un chemo cuando se da sus toques de resistol. Sí, con cada jale se pone más elevado, pero al mismo tiempo cada vez va desvariando o alucinando más. Ahora, algunos tipos de cámaras, en lugar de trabajar con ISO, tienen algo que se llama ganancia o gain por su nombre en inglés. En esencia, a ver, el ISO y la ganancia son exactamente lo mismo y cumplen con la misma función. O sea, hacer que la imagen se vea más brillante, más iluminada, gracias a ese aumento de voltaje que reciben. A esto se le llama amplificar la señal. El caso es que las cámaras que trabajan con ganancia, en lugar de usar números como 100, 200, 800 típicos del ISO, usan decibeles, 3 decibeles, 6 decibeles, 9 decibeles, y esto es común en cámaras profesionales, pero enfocadas principalmente a broadcast, o sea, a la televisión. En cambio, las cámaras de cine digital usan ISO. Esto porque el origen de las cámaras está totalmente ligado a la fotografía análoga, las de rollo. En cambio, como no todas las cámaras de televisión graban, sino que algunas solo recopilan la imagen y la transmiten en vivo, entonces al no haber un medio de almacenamiento al cual darle un valor, la medición del nivel de amplificación de la señal de video se estableció así, en decibeles de ganancia o de amplificación de la señal. Ahora,
A ver, ¿necesitas recordar todos estos tecnicismos? La realidad es que no. Basta con que comprendas que ISO y ganancia en una cámara son prácticamente lo mismo y que son una forma artificial de hacer que tu imagen se vea más luminoso. De hecho, tan es lo mismo que hoy en día hay cámaras muy versátiles que te dan la opción de seleccionar con qué sistema quieres trabajar, con ISO o con ganancia. Ahí ya depende de cuál es el sistema con el que tú estés más familiarizado. Pero al fin de cuentas, insisto, son dos maneras distintas para referirse a un mismo proceso interno de tu cámara. En el caso del ISO, cada vez que pasas de un número a otro, estás duplicando la amplificación de la señal. De 100 a 200, duplicas. De 200 a 400, duplicas. De 400 a 800, duplicas y así se va. En el caso de la ganancia, cada 2 pasos duplicas la amplificación de la señal. Ahora, ¿cuándo y cómo debo usar el ISO o la ganancia? La verdad, solo si no tienes otra opción. Moverle al ISO o a la ganancia para levantar la iluminación de tu escena lo estás haciendo de manera falsa, como ya lo vimos. Por tanto, debe ser tu última opción después de haber agotado todos los recursos reales que tienes a tu disposición, como abrir el diafragma del lente para permitir que le entre físicamente más luz. Por supuesto, agregar una iluminación externa, aunque sea una lámpara casera, o aprovecha la propia luz natural tanto como te sea posible en tu locación. Un poco más arriesgadón, pero hasta cierto punto válido, es bajar la velocidad de obturación si no hay mucho movimiento en tu escena y hacerlo poco. Recuerda que al bajar la velocidad de obturación de tu cámara, da como resultado escenas más iluminadas, pero también aumenta el motion blur o el desenfoque de movimiento. Si no sabes qué es la velocidad del obturador, cómo funciona y en qué afecta la captura de imágenes en tu cámara y de tu material final, obviamente, al final de este video te dejo una liga para que lo puedas ver de esta misma serie Aprende tu cámara aquí en Filmmaker Express. Ya si de plano con todo esto no logras la iluminación adecuada, entonces sí, empieza a subir el ISO un poco o la ganancia, pero sin pasarte de lanza, porque como ya te lo dijimos, sí o sí, a mayor ISO o ganancia va a aparecer ruido en tu imagen y eso, en función a qué tan grave sea, le vas a poner en la torre por completo a tu grabación. ¿Que hasta cuánto es razonable? Bueno, a ver, vamos a ver. En el caso del ISO, pues vele subiendo de 100, súbete a 400, 800 y chécale. Si tu ISO base, por ejemplo, está digamos en 800, yo subiría cuando mucho a 3200, o sea, 2 pasos y hasta ahí. Hasta ahí suele estar bien. Porque no porque tu cámara tenga la opción de subir el ISO hasta pinches 50,000 o más, significa que lo debas hacer. O hazlo por ti mismo, checa los resultados, nomás no lo hagas cuando estés grabando algo irrepetible, algo para un cliente, porque entonces adiós contrato, porque va a salir mal. En el caso de la ganancia, hasta 9 decibeles puede ser aceptable. Más de eso, cuidado, estás pisando terreno peligroso. Y a partir de ahí es muy fácil cagarla, porque además en ambos casos, tanto ISO como ganancia, si no tienes un buen monitor externo más grande que la pantallita natural de tu cámara, es probable que ahí no alcances a ver el ruido que se esté generando y no te des cuenta de la regazón que hiciste hasta que ya sea demasiado tarde. O sea, cuando te sientas a querer editar el material y lo ves en el monitor de tu estación de trabajo. A ver, este rollo del ISO y la ganancia es como echarle salsa a tus tacos. Con un poco, sí, le mejoras el sabor, pero pásate de lanza y ya le pusiste en la madre a tu cena. Ahora, ¿qué es el ISO base o nativo y el ISO doble? El ISO base o nativo es el nivel óptimo en el que el sensor puede captar la luz sin necesidad de amplificación adicional. El ISO nativo generalmente proporciona la mejor calidad de imagen que te puede dar tu cámara. El material grabado a este ISO tiende a mostrar nada o
casi nada de ruido y una mejor reproducción de color en comparación con imágenes tomadas a ISOs más altos. Cada cámara tiene especificaciones particulares. Por ejemplo, el ISO nativo de algunas cámaras puede estar en 100, en 200, en 400 y más. Y algunas cámaras tienen Dual ISO o doble ISO nativo. Eso significa que tienen dos puntos específicos donde la imagen se ve limpia y sin tanto ruido, aunque uno sea un ISO alto. Por ejemplo, esta cámara, que es una Sony FX30 de la línea Cinema Line de Sony, tiene un Dual ISO o doble ISO. El primero está en 800 y el segundo en 2500. Si grabas en cualquiera de esos dos niveles, la cámara activa diferentes circuitos independientes uno del otro que mejoran la imagen, y es por eso que con cualquiera de los dos puedes tener la mejor calidad de imagen con esta cámara. Ahora, si estás en condiciones de muy buena iluminación, usa el ISO base bajo. Si estás en condiciones de poca luz, entonces comienza a setear tu cámara y tu escena a partir del ISO base alto. ISO y ganancia son herramientas útiles. Sí, por supuesto que sí, pero no deberían de ser lo primero en lo que pienses cuando tu imagen se ve oscura, ni tampoco, para nada, debe de ser lo primero en lo que te fijes al momento de querer comprar una cámara. Hay mejores formas de controlar la luz, como ya lo vimos, que puede ser desde el lente, abriendo el iris, y sobre todo la iluminación de origen en tu set de grabación. Y si estás por comprar una cámara, no te claves con los valores altísimos de ISO o ganancia. Eso no es lo que va a hacer que tus videos sean profesionales. Lo importante es cómo tú manejas la cámara y no el numerito que alcanza, y saber dominar el ISO o la ganancia. Porque incluso con equipo sencillo puedes lograr cosas impresionantes si ya sabes hacer lo que estás haciendo. Y para eso está esta serie, para que aprendas a dominar tu cámara y no dependas del modo automático. Hoy ya aprendiste a dominar el ISO, saber cómo funciona. Así que si este video te sirvió, déjame un like, compártelo con alguien que esté aprendiendo y suscríbete al canal, porque en el próximo capítulo seguimos con más información que de verdad te va a servir en este maravilloso mundo de la producción audiovisual, y además vas a poder sacarle todo el potencial a tu cámara y finalmente ya dejes de grabar en automático. Por lo pronto, gracias y adiós.